Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de un soldado de Krieg, un guardia imperial perteneciente a los Corps de la Muerte de Krieg, perteneciente al mismo tiempo a uno de los ejércitos de la Guardia Imperial o de soldados regulares más populares de la franquicia antes mencionada. Pero bueno, para hacer el análisis, como ya es costumbre aquí en el canal, pues vamos a desarmar esta minifigura, vamos a retirar todos los diferentes accesorios, vamos a desacoplarlos y comenzamos a hacer nuestro análisis al momento que también pues vamos ensamblando nosotros la minifigura. Ups, se quedó la cabeza junto con junto con el casco, la máscara y el casco que están unidos en una sola pieza en esta minifigura. Y bueno, ya que lo desarmamos, pues vamos a comenzar el análisis como ya es costumbre aquí en el canal. También antes decidí empezar, sí, adquirí todos los modelos diferentes, pero decidí empezar por un guardia de infantería regular porque me parece que son los más icónicos, además de que tiene una de las mejores armas de melee, ya no digamos de Warhammer, sino también de la ficción en general. La herramienta de atrincheramiento M70, no, 970, es decir, la pala de los coros de la muerte. Bueno, ya llegaremos a eso, y sí sé que la pala es más un meme que un arma totalmente funcional, pero bueno, vamos a comenzar con la base. Como ya es costumbre aquí en el canal, tenemos una base negra rectangular de 4x3 puntos de inserción en la parte central que nos va a servir para equilibrar la figura y también para exhibirla. En cuestión de esta minifigura en particular, no tenemos problema en realidad con el centro de equilibrio, inclusive si rápidamente le colocamos aquí vamos a colocarle rápidamente, no por completo, pero si le coloco las armas, la coraza, la mochila, la cabeza, vemos que en realidad no tiene ningún problema para mantenerse el equilibrio, pero a fines de exhibición, pues sí nos va a ser bastante útil la base, sobre todo porque ustedes saben, me gusta que las figuras tengan una base para exhibirlas y que de esta manera pues luzcan un poco más uniformes o en mayor concordancia con otras figuras de la colección. Vamos ahora directamente a la minifigura. Me parece que tenemos un diseño bastante bien ejecutado. Podemos ver todo el traje, principalmente el abrigo pesado que utilizan, pesado por el grosor, porque no es que tenga demasiadas placas de armadura o una gran coraza, es más bien por las inclemencias del propio clima de las zonas donde son desplegados, además de que son demasiados soldados y dado que ya no digamos que son demasiado valientes, sino que directamente tienen un desprecio por su propia supervivencia, pues en realidad no importa cuántos llegan a caer en combate, siempre va a haber algún soldado detrás que esté dispuesto a cumplir con su deber para con el imperio. Pero regresando a la minifigura, me agrada la paleta de colores. Tal vez me hubiese gustado que tuviese que fuera un poco más oscuro, pero lo cierto es que sí he visto imágenes oficiales de algunos regimientos de Krieg que utilizan esta paleta de colores. Por lo tanto, la adaptación es buena. A gusto personal me hubiese gustado que fuese un poco más oscuro, pero dentro de todo está bien. No puedo decir que sea mala la decoración, que hayan cometido un error, que el fabricante que haya cometido un error en cuanto a la paleta, ni nada por el estilo. Podemos ver que tiene bastante bien diseñadas sus botas. Inclusive tenemos algo, no por completo, pero sí algo de pigmento en la parte superior de los pies, donde no suele haber. En realidad me hubiese gustado que lo tuviera por completo para que la bota se viese completa, que tuviera pigmento marrón. Tenemos pigmento negro para la suela, que se ve un poco más grueso. Alcanzamos a ver incluso las costuras en los lados de las botas. También vemos que son botas altas, llegan alrededor de la rodilla. Me agrada bastante el detalle del sombreado que se logra en conjunción, o bueno, que aquí el diseñador, el fabricante, logró en conjunción tanto con las líneas negras que definen los diferentes elementos del traje, como con pigmento azul un poco más oscuro que el color natural de las piezas. Creo que se ve bastante bien. Inclusive si alineamos las piernas, pues aquí podemos ver la caída de ambos lados del abrigo y que incluso lo tienen sujeto a los costados. Estos suelen hacerlo para correr con mayor soltura y que el propio la propia longitud del abrigo pues no les esté estorbando. Me agrada bastante también que tengamos aplicación de pigmento metálico no solamente para este cráneo, sino también para la hebilla de su cinturón táctico,
que además tiene el diseño del Aquila Imperial, esta águila bicéfala que sabemos representa tanto al emperador como al Mechanicus. Tenemos 4 bolsillos que también van a tener el mismo tipo de sombreado, es decir, este que combina las líneas negras que van a dividir que van a dividir los propios elementos del diseño, y también un poco de pigmento café más oscuro. Para los botones aquí incorporaron pigmento blanco, y una de las solapas de la camisa tiene una porción roja. Para las mangas me parece el diseño más sencillo, solamente vamos a tener algo de sombreado, pero me gusta el detalle del pespunte en las mangas. Tenemos inclusive en los costados no solamente el extremo del abrigo sombreado para los pantalones y las botas, sino granadas de fragmentación. Iba a decir, lleva 3 de cada lado, pero no, únicamente del lado derecho vamos a tener 3 granadas, pero para uno de los Corps de la Muerte es más que suficiente. Y en la parte trasera también podemos ver cómo el cinturón táctico queda anclado, queda sujeto, mejor dicho, entre las pretinas que incluye su abrigo, y vemos las diferentes porciones de tela junto con las costuras. Me parece que a nivel de diseño es bastante bueno y definitivamente recuerda a los Corps de la Muerte de Krieg, y también pues nos demuestra la atención al detalle, que aunque sea una figura no oficial, pues tiene este pequeño soldado. Vamos ahora con la coraza, que más bien es un chaleco táctico que incluye tanto la unidad de apoyo para la respiración, que desde luego se va a anclar a su máscara, como la coraza propiamente dicho, que utilizan los Corps de la Muerte de Krieg, es decir, las 2 sombreras. Vamos a tener aplicación de pigmento gris metálico, con un acabado perlado bastante bueno, en el cual vamos a ver en la hombrera derecha el número del regimiento al cual pertenece. Aquí pertenece al regimiento número 226, dicho en números cardinales sería al 122º 26º regimiento del Krieg, y tenemos uno de los emblemas del Imperio, del Astra Militarum, aquí el cráneo con alas. Y lo único que debemos hacer pues es colocarlo. En la parte trasera vamos a tener un pequeño perno, parece un punto de inserción, pero funciona más como un perno, en el cual nosotros vamos a anclar la mochila táctica que llevan casi todos los soldados de Krieg. Podemos ver una vez más un cráneo, uno de los elementos de iconografía más característicos del Imperio de la Humanidad. Podemos ver en la parte inferior su bolsa de dormir y bueno, diferentes bolsillos que tenemos esculpidos a los lados, la estructura en la parte superior, y aquí únicamente lo debemos de colocar, de hacer un poco de presión. Me parece que lo hice un poco fuera de cámara. Tenemos el punto de inserción en la parte central, pues lo volvemos a hacer. Y no requiere en realidad demasiado esfuerzo. Vamos a tener también esta manguera de alimentación para el respirador. Bueno, sí, para el respirador, que está incluido en su máscara. Y tenemos un pequeño perno que vamos nosotros a insertar en este pequeño orificio. Vamos a ponerlo de manera vertical. Y con esto pues ya está casi listo, solo para incorporar tanto la cabeza como el casco. Hablando de la cabeza, solamente tenemos un rostro impreso, pero me parece que es un buen diseño. No es el único para las figuras de Krieg, pero está bastante bien. No importa que no tenga nada especial, además del tatuaje imperial que lleva en la frente, porque recordemos que estos individuos, si bien sí suelen tener nombre, no todos de ellos, algunos se les asigna póstumo, lo único que importa es que tengan su número de serie y que estén dispuestos a dar su vida por el Imperio. Aún así, alcanzamos a ver que tiene una expresión bastante adusta. Tenemos detalles en color piel un poco más oscuro, tanto para el mentón como para los ojos, darle un poco más de profundidad al rostro. Ustedes saben que este tipo de detalles me agradan, aunque no vayan a estar presentes, puesto que evidentemente la minifigura está pensada para ser exhibida junto con el yelmo. Y el yelmo o casco, que es una sola pieza junto con la máscara que utilizan los Corps de la Muerte de Krieg para ayudarse a respirar, y pese a lo que pudiera parecer, no es de color gris, al menos no el color natural del plástico, sino es pigmento. Tenemos aquí aplicado en toda la superficie del casco de esta pieza, insisto, casco y máscara juntos, un pigmento gris metálico con un acabado perlado bastante atractivo. Y si nosotros vemos el interior, alcanzamos a percibir, parece que la luz me juega un poco en contra, pero se ve en la parte del fondo un color gris
liso, mucho más opaco y más claro, de hecho. Por lo tanto, pues esta es aplicación de pigmento, pero al ser un solo color y al estar producidas en masa, pues aquí vemos que no hubo ningún problema y no hay ningún faltante, algún posible golpe que haya quitado la pintura durante el proceso de fabricación, empaquetado, nada por el estilo. Por lo tanto, está bien. El diseño, muy parecido. El diseño en general del casco de los Corps de la Muerte, muy parecido a los cascos alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Me recuerda esta estética a los Stormtroopers o a las tropas de choque del Blitzkrieg, que se especializaban en guerra de trincheras durante la Primera Guerra Mundial, al igual que los Corps de Krieg. Tenemos realzado, bueno, en bajo relieve, esculpido aquí el emblema del Astra Militarum, o uno de los emblemas del Astra Militarum, también del Imperio, este cráneo con alas. Y lo que debemos hacer para colocarlo es, en primer lugar, vamos a colocar el casco de frente de esta manera, en la manguera. Tiene buena sujeción, de hecho podemos soltarlo, podemos sujetarlo por el casco, no se va a caer. Y posteriormente, pues es de plástico flexible, no hay ningún problema en que se desacople ni nada por el estilo. Pues se lo colocamos en la cabeza a nuestro guardia imperial de Krieg, a este hombre muerto que está dispuesto, insisto, a dar su vida por el emperador y que, si en realidad ya nunca regresa con su regimiento, es decir, si cae en combate, habrá cumplido su función. Recordemos su lema, que si mal no recuerdo, reza en la vida guerra, en la muerte paz, en la vida vergüenza y en la muerte expiación. Pero ¿cómo van a llevar a cabo esa expiación? Pues con sus armas, no solamente con su deceso. Tenemos aquí su arma láser, la más característica del regimiento o de los regimientos de Krieg. Tenemos el arma láser Patrón Lucius número 98. Este rifle láser, que además de ser un tanto inestable, lo cual no les importa a ellos, no les importa que se sobrecaliente, dispara más fuerte y si llega a explotar mientras puedan acabar con sus enemigos, está bastante bien. No tiene ninguna aplicación de pigmento particular para los componentes, vemos que es del mismo color que de las sombreras y el yelmo, por lo tanto quiero asumir que el color es un poco más claro y la aplicación de pigmento es general en toda el arma. Vamos a tener un cráneo en ambos lados, justo arriba del gatillo. Lo vamos a sujetar por la culata. Desafortunadamente, la minifigura no puede sujetarlo de tal modo que parezca que está disparando. Más bien quedaría en una postura bastante hierática. Pero al menos para fines de exhibición, pues me parece que está bien. Personalmente no le veo ningún problema. Si algún niño pequeño fuera a jugar con esta minifigura, pues tal vez pudiera ser un poco incómodo. Aunque considerando que la franquicia de Warhammer no es precisamente para infantes, pues tampoco le veo gran inconveniente. Hablando de eso, las sombreras limitan un poco el movimiento de los brazos. Continuando con el análisis de las armas, vemos que este rifle láser tiene incorporada la bayoneta, porque si los corps no pueden acabar a su enemigo disparando, o si ya están demasiado cerca de él, pues no van a dudar en atravesarlo con el propio rifle. Quiero asumir que como medida de seguridad, pues no termina precisamente en punta, pero sí lo suficiente para que luzca bien al momento de estar exhibido. Y llegamos a la mejor arma de todo el regimiento de Krieg, de toda la franquicia y de toda la ficción, es decir, a la herramienta de atrincheramiento 970, es decir, la pala de los Corps de la Muerte. Ya hablando en serio, estoy perfectamente consciente que el hecho de que la pala sea su arma principal es más un meme que otra cosa, pero está bastante bien ejecutada. Me gusta que tengamos una porción más gruesa en el asta de esta pala, que si bien sé que no es necesariamente más gruesa dentro de la franquicia, eso ayuda a que la minifigura la pueda sujetar tanto por la agarradera como por el asta. Y de esta manera pues tenemos dos opciones para la sujeción respecto a la pala como tal. Podemos ver que a la cabeza de la pala, que tiene cierta curvatura, lo cual le da un poco más de realismo. Y me agrada que hayan incluido no solamente el rifle láser, sino también la pala, que sabemos, incluso dentro del lore, es bastante importante para los Corps de la Muerte, no como arma, sino porque la utilizan precisamente para cavar sus trincheras y son bastante diestros en ese tipo de menesteres. Definitivamente una minifigura que vale la pena exhibirla al lado de otras en la colección de Warhammer, en una colección de soldados, en una colección independientemente de la franquicia de minifiguras de este estilo. Creo que se ve bastante bien y creo que está muy bien ejecutada. Me agradan todos los detalles de escultura que tenemos. No le veo yo en realidad problemas respecto a la aplicación de pigmento. Tal vez hubiese sido
bueno tener un poco más de especialización en el pigmento, tanto del rifle como de algunos elementos en la máscara, pero en todo caso eso lo voy a dejar como un comentario a nivel personal. No me parece que sea un error y de hecho, insisto, me parece una figura bastante disfrutable a nivel ornamental. Pero bueno, dejen sus impresiones en la caja de comentarios, ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si esto les gustó, dejen su like, en la parte de abajo links de apoyo alternativo como PayPal y Coffee. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Esto fue de Dark Reviews. Yo soy Dark y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Por el emperador.